Buenos días. En la próxima entrevista del programa Conoce a las investigadoras vamos a entrevistar a la profesora Belén Ferrer. Ella es ingeniera de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Valencia, obtuvo la titulación en el año 1997 y también es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Alicante en 2008. En esta última titulación recibió el premio extraordinario de finalización de estudios y se ha dedicado durante 10 años al ejercicio de la profesión en diferentes empresas constructoras y consultoras del sector de la obra civil. Defendió su tesis doctoral en 2011 con una mención de doctorado europeo y con el premio extraordinario de doctorado. Desde 2018 ocupa una plaza de profesora titular de universidad en el área de mecánica de los medios continuos, además de formar parte del grupo de investigación de análisis de imagen, sistemas ópticos y visión, donde trabaja en la medida a larga distancia de movimientos y vibraciones en estructuras de hormigón con métodos de imagen. Es socia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas desde 2017 y pertenece a la Junta Directiva del Nodo de la Comunidad Valenciana y Murcia desde 2020. Buenos días, Belén. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Me parece súper útil esto que hacéis. Gracias. Muy interesante. Pues nada, la primera pregunta que queríamos realizarte era si nos podías explicar un poco la investigación que realizas y qué es lo que más te gusta de tu investigación. Pues en la investigación que yo hago lo que intentamos es medir el movimiento de estructuras, generalmente de estructuras de ingeniería civil, porque yo me lo llevo siempre a mi campo, a través de métodos basados en la imagen. Entonces, en general las estructuras se mueven muy poquito y como son muy grandes tenemos que colocarnos a una distancia bastante grande. Entonces tenemos el problema de que esos movimientos van a ser muy pequeños en la imagen y es complicado encontrar esos movimientos y medirlos. Entonces, ligado con eso, lo que me preguntas de qué es lo que más me gusta, pues es la interdisciplinaridad esta que tiene. Ahí tienes que tener conocimientos de física, hay una parte de ingeniería, hay una parte de programación, porque tenemos que programar nuestros propios software, y hay una parte, claro, de óptica también, está todo interrelacionado. Entonces somos un equipo interdisciplinar y a mí eso me parece muy interesante, a pesar de que luego nos perjudica en algunos ámbitos, porque la gente no sabe dónde encajarnos y yo creo que muchas veces pues eso nos perjudica, pero bueno. ¿Y cómo una ingeniera ha llegado a interesarse por esto de las técnicas de imagen para la detección de movimientos y vibraciones pequeñas? Pues eso es interesante, porque yo empecé mi tesis en el Departamento de Ingeniería Civil con un trabajo propio de ingeniería pura y dura. A mí me encargaron que estudiara las consecuencias que tenía el impacto de un vehículo a baja velocidad contra un pilar de edificación. Es decir, que tú vas por un parking y vas conduciendo y te chocas contra un pilar. Entonces, para eso, pues montamos un ensayo a escala real, construimos un pilar, una rampa y lanzábamos coches contra el pilar. Y el asunto era medir lo que se desplazaba el pilar. Ahí lo interesante no es lo que le pasa al coche, sino lo que le pasa al pilar. Entonces, para medir ese desplazamiento, claro, va a ser muy pequeñito, pues colocamos toda una serie de sensores de los típicos en ingeniería para estas cosas, acelerómetros, captadores de desplazamiento y otros sensores. Bueno, pues como el desplazamiento ese se producía en un intervalo de tiempo tan cortito, era inviable, no conseguíamos medir nada. Entonces, pues gracias a que yo tenía contactos con el departamento de óptica y aquí estaban ya midiendo movimientos en los ojos, pues hablé con ellos y me dijeron, bueno, pues vamos a probar con una cámara. Entonces se trajeron una cámara que utilizaban ellos, una cámara bastante especial, y con una diana muy rudimentaria, de las primeras que utilizamos, se colocó delante del pilar y conseguimos medir el movimiento del pilar. Entonces eso fue un antes y un después, porque sin eso yo no hubiera podido continuar mi tesis. Ahí vi que tenía mucha aplicación en la ingeniería y me interesé mucho por este tipo de estudios y acabé metida de lleno en esa línea de investigación. Claro, es súper interesante porque, claro, realmente lo que comentabas, con sensores típicos de tu ámbito no se podía medir. Era inviable, yo estaba en un punto muerto, entonces o lo medíamos aquello o no podíamos, porque esa medida nos servía luego para poder calibrar los modelos que hacíamos con elementos finitos, pero sin esa medida no teníamos ninguna calibración posible. Entonces, pues a mí me pareció súper interesante y bueno, y acabé, ya te digo, metida de lleno ahí, porque también pues vi un ambiente más amable, digamos. Vale, y la siguiente pregunta que quería hacerte es relacionada con tus estudios,
¿Cómo decidiste estudiar estos estudios universitarios y cuando decidiste que querías estudiar ingeniería, en tu alrededor, en tu entorno más cercano, encontraste una oposición en tus familiares y amigos más cercanos? Pues a ver, a mí me gustaba mucho la física y las matemáticas, eso desde que estudiaba en los primeros estudios. Entonces yo sabía que quería estudiar algo que tuviera relación con aquello. Y luego además yo he sido una mujer muy práctica siempre. Yo quería acabar de estudiar y tener trabajo bien pagado y que fuera continuo en el tiempo. Entonces, pues en realidad bastante prosaico, pero mi hermana tenía una amiga cuyo novio era ingeniero de caminos y me decían que cobraba un dineral. Dije, pues nada, pues allá que voy yo. Porque en caminos había física y matemáticas, o sea, que iba a estudiar una ingeniería casi era obvio desde el principio, porque solo estudiando físicas o solo estudiando matemáticas yo no veía un futuro demasiado halagüeño. Entonces sí que iba a ser una ingeniería. Que fuera de caminos fue casualidad, porque tuve un contacto que me dijeron que cobraba una pasta y dije, pues vaya que voy yo. Y oposición sí que me encontré, sí, en mi casa mis padres lloraron un montón, que porque no estudiaba algo de chicas, como mi hermana que había estudiado Derecho, que porque no estudiaba medicina o enfermería, que en mi casa se consideraba de mujeres, y eso, pero bueno, yo he sido siempre muy cabezota y al final pues hice lo que me pareció y ya está. Pero bueno, sí, en el entorno más cercano sí. Luego los amigos, pues parece mentira, pero en los años 80 quizá estos roles tan sexistas estaban más difuminados que ahora. Ahí hemos ido un poco hacia atrás. Entonces mis amigas, mis amigos no me pusieron ningún inconveniente, a todo el mundo le pareció normal. Vale, y por otra parte, ¿el ambiente en las escuelas de ingeniería donde estuviste estudiando era el que te imaginabas o te habían contado antes de matricularte? Bueno, me habían contado que había muchos más chicos que chicas, pero hasta que no llegas y lo ves no eres consciente del asunto. Entonces tú llegas allí, estás en una clase de más de 100 personas en donde solo 3 o 4 son chicas. Entonces, pues bueno, los primeros días es curioso, te miran mucho, sobre todo ellos nos miran a nosotras, pero conforme va pasando el tiempo, pues acabas mimetizando y te olvidas de quién es un chico o una chica y te pones a estudiar, a trabajar y ya está. Eso al menos desde mi punto de vista, desde el suyo pues no lo tengo muy claro, pero yo tampoco noté diferencias muy grandes en el trato. Quizás sí, en cuanto a los grupos de amigos que se formaron, los suyos fueron más intensos y más estables, eso sí que es verdad. Yo conseguí intimar más con algunos chicos, pero entre ellos sí veía que se hacían grupos más intensos y más estables. Pero bueno, salvo eso no encontré mayor problema. Perfecto. ¿Se te ocurre además alguna iniciativa para que ninguna chica con vocación científico-tecnológica ponga en duda sus capacidades para estudiar carreras STEM? Pues iniciativas, yo no soy demasiado partidaria de las iniciativas en cuanto a animar a las mujeres a meterse en carreras de ese tipo para después encontrarse lo que se encuentran en el futuro. Es decir, o arreglas toda la línea de trabajo que van a tener después y toda la sociedad en general, o no las animes a estudiar una cosa en donde al final van a tener problemas y pueden ser problemas serios. Entonces a mí no me gusta esto de animar a las mujeres, yo creo que hay que empezar por otro sitio, hay que empezar por el final. Por ejemplo, en la universidad pues se nota un ambiente muy enrarecido en determinadas áreas en cuanto a mujeres y hombres. Pues ¿para qué vas a animar a alguien a estudiar o incluso a hacer un doctorado y a quedarse en la universidad si luego se va a encontrar esos problemas? Vamos a solucionar primero eso y después ya animamos a todo el mundo a estudiar. Yo sí les animaría a hacer lo que piensen que tienen que hacer. Es decir, que si te gusta una cosa, pues hacerlo. Eso sí, por supuesto, independientemente de lo que te digan en casa o de lo que te digan. Pero estos proyectos que se hacen específicamente para que las niñas... Es que luego también hay que tener en cuenta que hay estudios que dicen que las mujeres con 6 años ya piensan que son peores que los hombres. Entonces, pues hay que arreglar eso desde el principio antes de intentar coger a niñas de colegio y animarlas a... porque ellas mismas se frustran. Ellas mismas ven que tú quieres que hagan eso, pero no se ven capaces. Entonces, hazlo de otra manera, ¿sabes? Es complicado, pero no creo que sea simplemente coger a niñas del colegio y traerlas aquí e intentar que se matriculen por todos los medios. Yo creo que ese no es el camino. Y
¿Consideras que son importantes los referentes femeninos en este tipo de carreras? Por supuesto. Para que las niñas puedan estudiar esta carrera. Claro, por supuesto, por supuesto. Porque ves que alguien ha llegado y que está haciendo cosas y que no ha tenido problemas, claro, claro, por supuesto. En ese sentido creo que tenemos muy pocos en ingeniería civil. Yo he visto algunas exposiciones en cuanto a físicas, químicas, que resaltan figuras que estaban olvidadas en la historia, pero en ingeniería civil hay muy pocas. De hecho, yo empecé a hacer una recopilación, pero me quedé a mitad porque tenía otras cosas que hacer y se quedó ahí. Quizá en algún momento lo acabe y podamos publicarlo en algún sitio, porque sí que hay algunas y son muy interesantes. Sí, sería importante poder hacer algo así para que claro. Niñas del colegio puedan ver que también hay ingenieras chicas, claro, no claro. Todo, chicos. Vale, en cuanto a tu trabajo, ¿has encontrado alguna discriminación por ser mujer o que te ha costado más llegar a un puesto que a un compañero tuyo siendo hombre? Sí. Lo he detectado ya en el trabajo a pie de obra. Yo estuve unos 10 años trabajando, bueno, a pie de obra y en consultorías. Entonces ahí sí que veías ya que a tus compañeros pues era más fácil que ascendieran, era más fácil que progresaran. Pero bueno, como eran los primeros años que uno trabaja, pues tampoco le das importancia, porque dices, bueno, esto en el futuro quizás se iguale, yo qué sé. Igual piensas que es porque eres joven, ¿no? Claro, yo qué sé, igual los demás tienen más habilidades, estas cosas siempre las pensamos. Pero cuando ya fue muy evidente fue en la universidad, y mira que es triste decir eso, ¿eh? En la universidad fue ya muy exagerado, porque ahí yo veía que a compañeros míos les abrían la puerta a hacer cursos es decir, que ellos impartieran el curso sobre cosas que eran mi especialidad en mi tesis, y no tenía ningún sentido cuando ellos tenían sabían mucho menos de ese tema. Luego se creaban grupos de trabajo en donde yo no era incluida nunca, entonces yo estaba muy aislada y bueno, casi que sigo estándolo. Entonces he tenido que buscarme la vida y ya te digo, gracias al contacto que tenía con el departamento de óptica, pues he podido encontrar un punto medio en donde hago cosas que están relacionadas con la ingeniería y he encontrado gente que ha querido trabajar conmigo. Eso en investigación, o tienes gente que trabaja contigo o estás fuera completamente, nadie investiga él solo. Entonces ahí sí lo he notado mucho. Ahí sí lo he notado mucho. Es muy triste que siga existiendo eso en la universidad. Sí, pero además muy fuerte, con mucha intensidad. Vaya. ¿Te has planteado en algún momento abandonar la carrera científica? y si sí que te lo has planteado, ¿qué es lo que te ha motivado a continuar con tu carrera? Pues la verdad que no, yo no me lo he planteado nunca a pesar de las dificultades, ya te he dicho que yo soy muy cabezota, entonces ya me gustan los retos. Pero además es que como yo venía del trabajo a pie de obra y del trabajo en consultoras, en ese tipo de trabajos llega un momento que todo lo que has aprendido en las carreras que has estudiado, pues se te va olvidando, acabas haciendo cosas mecánicas y el resto se va quedando atrás. Entonces yo cuando retomé mi contacto con la universidad empecé a recuperar todo aquel conocimiento y yo me entusiasmé mucho, porque veía que aquí estaba realmente donde se sabían hacer las cosas. Entonces esa sensación pervive en mí porque investigar no es más que seguir aprendiendo de lo que hacen los demás y de lo que te vas encontrando tú, y es lo que me motiva para seguir a pesar de todas las dificultades. Yo nunca me he planteado dejarlo porque me gusta mucho aprender y quiero estar ahí en primera línea. Bueno, hemos visto que estás en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. ¿Y qué es lo que te llevó a involucrarte con esta asociación? Pues la soledad que sentía yo en el ámbito en el que me muevo generalmente, en docencia y mis primeras investigaciones. Yo me veía muy sola. En mi departamento ahora ya hay alguna mujer más, pero incluso aunque haya alguna mujer, cuando hablas de este tipo de temas es muy común que ellas piensen que hay igualdad plena, que no hay ningún problema entre hombres y mujeres, que todos somos iguales y que tenemos las mismas oportunidades. Entonces, pues no puedes protestar de ciertas cosas, no encuentras apoyo para reclamar cosas. Hay normativas en la universidad que directamente no se están cumpliendo. Hay normativas de paridad que no se cumplen, hay tribunales que no son paritarios. Y eso lo estamos viendo ahora, bueno, lo estoy viendo yo ahora.
Entonces esas cosas hay que reclamarlas y hay que pelear por eso. Entonces como me sentía muy sola porque allí no encontraba yo nadie con quien hablar de estos temas y que me apoyara para tener más fuerza, pues encontré este grupo de mujeres y me pareció interesante y ahí estoy con ellas. Al menos pues también aprendo de experiencias que tienen ellas, porque hay mujeres ahí que saben un montón. Y además pues me ayudan con este tipo de temas. Sí, a tener una red de apoyo también. Claro, y a saber cómo reclamar, a ver cómo lo hacemos. De momento no ha sido efectivo, pero bueno, estoy pensando otras cosas. Bueno, y por último queríamos preguntarte si crees que se están consiguiendo avances en la igualdad entre mujeres y hombres en ciencia o todavía hay mucho camino por recorrer. Yo creo que estamos yendo atrás. Además, si es que no soy capaz de separar lo que pasa en ciencia de lo que pasa en sociedad, porque aquí estamos haciendo ciencia, pero tú luego te vas a casa, vas al supermercado, tienes hijos en el colegio, entonces somos sociedad. No se puede avanzar en igualdad en ciencia sin avanzar en igualdad en sociedad, y en sociedad estamos teniendo un retroceso brutal, pero brutal, que se ve en la ley del aborto de Estados Unidos, que veremos cómo nos afecta, se ve en la defensa de la prostitución que hacen políticos de primera línea, se ve en un montón de cosas que estamos viviendo día a día y que de los 90, me atrevería a decir 90 2000 hasta ahora, está evolucionando a una velocidad muy rápida. Entonces la universidad tiene mucha inercia, le cuesta mucho cambiar las cosas. Quizá la universidad todavía no se ve afectada por esa involución, pero desde luego se va a ver afectada, y como tampoco venía de un sitio bueno, pues yo soy muy pesimista, ¿eh? Esto no pinta bien, no pinta bien en absoluto. Por eso es importante que haya redes de mujeres que se apoyen entre ellas. Aunque seamos pocas, las pocas que seamos, bueno, en óptica ya hay más, pero en ingeniería hay muy pocas. Pues las pocas que sean tienen que hacer un vínculo común y tener objetivos comunes y pelear por ellos. Eso es muy importante. Muchas gracias, Belén. Me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Gracias, ha sido un placer.